Hola niños de octavo. Eh, Vamos a revisar la guía número 6, la que estoy enviando hoy. Guía número 6. Estamos viendo la conquista española y la sociedad colonial. Entonces, les envío unas clases que se llaman Sincretismo 1 y 2. Están en mi canal de YouTube. Métase a verlo. Suscríbase, ¿ya? De ahí tienen que, de escuchar esa clase, poner mucha atención, tienen que obtener las respuestas 1 y 2. La primera dice: ¿en qué ámbito se visualiza más claro el concepto de sincretismo en América? Bueno, para aclarar esa pregunta, la religión, la religión, el lenguaje, que incluye algunos nombres de lugares, la comida, lo culinario, y en el caso de Chile, el comercio fronterizo entre españoles y mapuches en el Biobío. Eso me lo explica, ¿ya? Luego, la número 2, nombre 6 productos americanos que se sumaron a la economía mundial. Bueno, el oro y la plata que causaron una inflación despiadada en España, que nunca había habido tal tráfico de metales preciosos, el oro y la plata. Pero en realidad la pregunta va también señalada a la clase, los alimentos, papas, maíz, cacao, tabaco. Le dejo eso. 3. ¿Qué efectos tuvo la conquista sobre la población indígena? La visión de los vencidos de León Portilla, muy importante. ¿Qué les pasó a los indígenas con la llegada de los españoles? La otra versión de la conquista. Ya, eso lo van a obtener básicamente de la página 63 y 64 de su libro. Ahí va a encontrar la respuesta para esa pregunta: ¿qué efectos tuvo la conquista? ¿Ya? Número 4, nombre y describa los organismos y autoridades que representaban la monarquía española, porque España tenía una organización estatal que administraba los territorios nuevos del imperio. También un soplo, página 63 del libro. ¿Ya? Ahí aparece. Ojo con son, nombre y describa los organismos y las autoridades. Virreyes, virreyes, virreyes. Ya, luego vienen los análisis de fuente, que es el trabajo que más me interesa. Son dos fuentes distintas, pero el tema es el mismo en ambas. El tema tiene que ver con esto, con qué efectos tuvo sobre la conquista de la población indígena, es decir, cómo vieron los indígenas a los españoles. Y en el caso específico de ambas fuentes, es cuál fue la primera impresión que tuvieron los indígenas al ver a los españoles. En clases anteriores habíamos dicho que uno de los factores que perjudicaron a los indígenas era su visión cíclica religiosa del tiempo, y que de cierta manera coincidió la llegada de los españoles con el cumplimiento de algunos ciclos cósmicos que ellos les aterraban, ¿ya? Y además que como habían surgido en el aislamiento, nunca habían visto un hombre blanco. Entonces el primer texto, fíjese, habla de México, ¿ya? Ya habla de la impresión que tuvieron los eh, aztecas, los mexicas, al ver en las costas eh, los buques y a los españoles, y cómo le fueron a contar a Moctezuma, el emperador, lo que habían visto, ¿ya? Ojo que la primera fuente fue escrita por Hernando de Alvarado de Somomoc, y es una crónica mexicana y fue escrita a finales del siglo XVI, en 1598. ¿Qué nos dice eso? Que es de un contemporáneo o casi contemporáneo, que está hablando sobre los hechos que ocurrieron 60 años antes, pero está dentro del mismo siglo. Está escrito en retrospectiva, pero es, digamos, un cronista de segunda generación, ¿ya? Fue recogido por el libro Visión de los Vencidos, de León Portilla, y ya
Ya lo mencioné, ¿no es cierto?, que es Relaciones Indígenas de la Conquista de México, ¿ya? Pero es un texto histórico, es una fuente histórica. Fue escrito por un mestizo, lo vemos por Alvarado Tosomoc, o sea, padre español, madre mexica, lo que no extraña nada. Y por otro lado, es del siglo XVI, aunque sea 1598, ¿ya? Está recogido por un historiador como fuente histórica. El segundo texto fue escrito por N. Watchell, pero fue escrito en 1990, por lo tanto esta es una visión historiográfica. La de arriba es una fuente histórica, y la segunda es un libro historiográfico, un historiador que escribió ese libro, y es contemporáneo, es del 1990, ¿ya? Y está dentro de un libro grande que se llama Historia de América Latina, ¿ya? Son dos textos distintos, uno es una fuente histórica y el otro es un análisis historiográfico. En la primera se relata el pavor que generaron los españoles vistos por primera vez acercándose a la playa, ¿ya? El segundo es un análisis historiográfico que de cierta manera desmiente la tesis de que en todos lados los españoles causaron pavor. Porque en el Perú, en alguna ocasión yo lo mencioné, en el Perú las cosas no fueron tan iguales a las de México. Los peruanos ya sabían que los españoles venían y en este texto la última frase dice que ellos eran mortales. El pavor religioso que sintieron los mexicas no lo sintieron los quechuas, los incas en el Perú. Por lo tanto, no se puede hacer generalizaciones. Por eso la pregunta dice, compara ambos textos, recuerda una fuente, el otro es historiografía, identifica los episodios que relatan la conquista de México y la conquista del Perú, el tipo de fuente que representan, una es una fuente histórica, un documento, retrospectivo como tú quieras, pero es un documento, y el otro no, es un análisis historiográfico hecho por un historiador contemporáneo, y usted búsquele, no sea flojín, las diferencias fundamentales de formato y contenido. Forma y contenido, ¿ya? Uno es un relato, ¿no es cierto?, de segundo testigo, y el otro ya es un análisis hecho por un historiador que ha visto muchas fuentes y está analizando el proceso, ¿ya? Son muy distintos. Fíjense en el lenguaje, que es distinto, uno es moderno, el otro es propio del siglo XVI o fin del siglo XVI. Ahí, ya, eso es todo, no es mucho. Vea el video del sincretismo 1 y 2 y vea los videos que voy a intentar seguir subiendo. No es muy difícil. Suscríbase a mi canal. Si tiene alguna duda, escríbame un mail, yo le contestaré. ¿Ok? Ya, chiquillos lindos, que estén muy bien. Trabajen, les envío un abrazo, los extraño mucho. Chao, chao.